Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin Rodríguez y esta noche vamos a leer juntos 3 diferentes relatos cortos. La temática que tienen en común son los fantasmas del pasado, el cómo las mismas personas son realmente los monstruos. Nuestro autor de esta semana, que de hecho es el autor de los 3 diferentes relatos cortos que vamos a leer, se llama Bruno Cinti. De nacionalidad argentina y profesor de idiomas, Bruno se ha caracterizado por escribir desde que era muy joven. Además, es uno de los más grandes fans de Stephen King que he conocido y mi esposo. Hola, hola, soy Jay del futuro. Vengo a dejarles un pequeño recordatorio de que por favor revisen los trigger warnings de el episodio, ya que este episodio contiene mucho material que puede ser sensible para diferentes audiencias, incluidos diferentes sonidos y en especial las temáticas. Sin más, avanzamos con la primera historia de la noche. Vengan cerca de la hoguera y permítanme asustarlos. Exorcismos. Javier se despedía con una lentitud premeditada de cada uno de los rincones del jardín, que alguna vez habían sido continentes inexplorados en sus juegos infantiles. Como si quisiera grabársela en las huellas dactilares. Acarició una hoja del níspero cuya frondosidad había demarcado los territorios sombríos. Caminó entre los pinos que había imaginado secoyas milenarias de Yellowstone. Buscó con la mirada los escombros donde había encontrado un maullido chiquito que se volvió amistad grande y el lecho de flores bajo el cual la había enterrado 15 años después. Abrió la puerta de la vieja casa por última vez. Ellos estarían allí. Sus letanías poblaban las habitaciones del único hogar que había conocido. Su abuelo lo esperaba en el sillón de cuero inglés, un vaso de whisky colgando de su mano por toda la eternidad. Su incorporeidad apenas ocultaba los estragos de la cirrosis que había terminado con él 2 décadas atrás. No vale la pena explorar, boy. It's all shit. El mundo es un lugar cruel, donde el amor muere y solo queda sufrimiento. Nuestra estirpe está condenada. El espectro más reciente golpeaba sus puños, futiles, contra el espejo del pasillo. Meses agonizando. Cáncer a los 16. Decías que era tu favorito, pero viniste a verme solo 2 veces. Cuando me diagnosticaron y cuando me enterraron. Genial, primo. Javier intentó correr, la tristeza de su sangre agolpándose en el pecho. Pero un último horror, el peor, bloqueaba la salida. Un rostro, alguna vez tan hermoso, desgarrado por las huellas del tren. No te vayas, no me dejes otra vez, por favor. El alcoholismo es una enfermedad hereditaria. Yo nunca quise hacerte mal, yo no podía vivir. No es mi culpa. Tienes que entenderme. Vos tampoco podés. La mano espectral rozó su mejilla empapada. Nadie te va a amar como yo. Javier volcó los restos del bidón a los pies de su madre, desenredó el cigarrillo perpetuo de entre sus dedos translúcidos, sin vacilar lo hizo volar hasta uno de los charcos de nafta y cruzó el umbral, hacia un mundo sin fantasmas. Este fue nuestro primer relato corto de la noche. ¿Qué opinan? ¿Alguna vez se han sentido atrapados adentro de sus propios recuerdos, atrapados adentro de una casa en la cual vivieron en algún momento de su vida y de la cual no logran terminar de escapar aunque estén en otro momento, en otra situación, en una calidad completamente diferente de circunstancias respecto a las que estaban antes? A mí en lo personal es algo que me pasa muy seguido. Es como que el pasado nunca se puede olvidar y todas las cosas que uno se reprocha todo el tiempo se convierten en estos fantasmas de los cuales no se puede escapar a no ser de que literal y figurativamente se queme todo. Se acabe con todo lo que literal y figurativamente nos está manteniendo atados a algún lugar, a algunos recuerdos, algunas historias, incluso historias que nos hacemos en nuestra propia mente. Este fue el primer relato corto. ¿Qué opinan? ¿En algún momento se han sentido similar? ¿En algún momento se han sentido incapaces de escapar de sus
propias vivencias, incapaces de escapar de los fantasmas que tienen viviendo. Hay una frase muy graciosa en inglés que es rent free o sin cobrarles renta. ¿Tienen algunos de estos fantasmas viviendo rent free en su mente? El segundo relato corto de la noche se titula Fat Billy. En el sur profundo los hombres son lobos, o alimañas, y en Mokville, un pueblo tan pequeño que casi se caía del mapa de Luisiana a los pantanos circundantes, nadie ignoraba a qué calaña pertenecían los Colton. La señorita Hazel se había encargado esa misma mañana de recordárselo a Willie Ray, o Fat Billy, como incluso ella lo llamaba cuando perdía todo rastro de la compostura propia que una maestra de preparatoria debía tener. Mientras desinfectaba las lastimaduras que poco hacían por disimular la belleza del rostro de Blake, la señorita Hazel había mascullado rabiosa, lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírla. Es solo otro Colton, un bravucón sin esperanzas. Vas a llegar a grandes cosas mientras él se pudre en una penitenciaría. No le importaba, se repitió Billy una y otra vez. Blake era un gusano y volvería a aplastarle la cara contra el cemento del patio tantas veces como fuera necesario. La señorita Hazel parecía pensar que había algo especial en el rubiecito escuálido que siempre tenía un libro en la mano, quizá porque venía de la ciudad, pero él lo había golpeado hasta hacerlo chillar como un animal asustado, y todos los animales asustados chillan igual. Fat Billy lo sabía bien. Cuando al fin sonó el timbre que lo liberaba de la tortura que el sistema educativo le infligía a diario, Billy se acercó a Elijah y Ron Allen. «Vamos a disparar al pantano». Sus amigos lo siguieron, anticipando el olor a pólvora que los hacía sentir tan vivos. Billy notó que sus nudillos aún estaban manchados con la sangre de Blake. Los lamió sin pensarlo, como si fuera jalea. La ruinosa cabaña que los Colton llamaban hogar estaba al final del camino. La vegetación densa del pantano amenazaba con tragársela. Billy echó una mirada rápida para comprobar que su padre seguía afuera. Últimamente, unas migrañas oscuras lo hacían volver temprano de los campos, y esos días era mejor no aparecerse hasta que el whisky barato lo hubiera tumbado en el sillón. Pero Hunter King Colton seguía lejos, y Billy Ray descolgó la escopeta, apartó a uno de sus múltiples hermanos menores de un manotazo y volvió a reunirse con Elijah y el corpulento Ron. Sentía el peso del arma, reconfortante, y la euforia de la proximidad de la destrucción. Casi olvidó el desprecio en la voz de la maestra, el desdén teñido de miedo en las caras de sus compañeros. Mientras se adentraban en la jungla espesa y caliente, recordó a Fish, el gato de los Miller. Los aullidos desesperados mientras su navaja arrancaba los ojos amarillos de sus cuencas. La diversión había durado días esa vez, hasta que su hermana Ula May había espiado en el viejo cobertizo de leña e ido con el cuento. Hunter King descubrió a la desfigurada criatura maullante, que alguna vez había disfrutado de caricias infinitas y trocitos de pescado fritos en las delicadas manos de Sadie Lee Miller, y le partió el cuello como si fuera un frasco de aceitunas. «Entiérralo antes de que alguien venga con preguntas. Cuando termines, estaré esperándote», le dijo a su hijo. Esa vez faltó 2 semanas a la escuela, y durante la primera tuvo que orinar en un balde porque no podía sostenerse en pie sin temblar. Pero en su recuerdo, solo veía el pequeño globo ocular estallando entre sus dedos como un plop tan satisfactorio que no pudo contener una risotada que ahuyentó a los pájaros. Fat Billy, cierra esa bocota de cerdo o no tendremos a qué dispararle», gruñó Ethan. Billy le dio un puñetazo en el hombro y pronto cayeron al barro, insultándose, riendo y peleando como cachorros de hiena. Los pantanos habían sido su territorio desde que pudo caminar. Algún día también serían su coto de caza. «Tu madre nunca soportó esto. Tenía aspiraciones de citadina y por eso se fue», mascullaba Hunter King en sus borracheras buenas, aunque a veces a Billy lo asaltaba el recuerdo de su padre limpiando una pala ensangrentada. «Pero nadie podría negar que tú eres un Colton de pura cepa, Willie Ray. Perteneces a estas tierras». Y ese instante se parecía al orgullo. El calor era atenazante, pero Elijah y Ron Allen estaban demasiado fascinados por el arma como para sugerir un chapuzón en el río. Billy se alegró de no tener que inventar excusas para no sacarse la ropa sucia y transpirada. No quería que vieran las marcas del cinturón.
ese de villa en forma de revólveres cruzados que Hunter King usaba los sábados por la noche para ir al bar del pueblo. Años después, Billy mandaría a un desconocido al hospital solo por usar un cinturón igual. Ibla May pasaría noches de insomnio en camas ajenas, con los ojos muy abiertos, viendo solo sus manos de niña desabrochando esa villa una y otra vez. El primero en disparar fue Elijah. Falló, claro, y el retroceso del arma lo hizo caer sentado. «Dame eso, renacuajo». Fat Billy se posicionó como un boxeador, la culata firmemente apretada contra su hombro. Cerró un ojo buscando a su presa. Un azul brillante entre las ramas, un disparo, un piar agudo. Ron se acercó al pájaro caído. «Fallaste, Billy, no está muerto, solo tocaste un ala». Billy tenía una sonrisa extraña. Jamás fallaba. Se arrodilló junto a la herida y acarició las plumas brillantes del pecho. Sintió el palpitar del pequeño corazón desbocado en la punta de sus dedos y esa mueca demente se extendió por su cara regordeta. Pensó en Blake. Ron se alejó unos pasos, instintivamente, pero no pudo evitar que las vísceras salpicaran a su pantalón. El puño de Billy, el filo de la piedra entre sus dedos, cayó una y otra vez, hasta que no hubo más que un amasijo de plumas ensangrentadas y huesos destrozados. El corazón minúsculo aún se empeñaba en latir cuando Billy lo arrancó, voraz, y se lo llevó a los labios. Las carcajadas sacudieron a Elijah, empujándolo de rodillas entre la maleza. Billy solo reía, allanando su viaje irremediable hacia la locura mientras masticaba muerte con la boca abierta. Este fue el segundo relato corto de la noche. ¿Qué les pareció? ¿Pensaban que la historia fuera a tomar el giro que tomó? A mí en lo personal me parece que una de las cosas más traumáticas de este cuento es el no saber qué le va a pasar al pobre de Blake, que claramente es la próxima víctima de Fat Billy en esta historia o en este mundo. Otra de las cosas que me parecen más perturbantes es el cómo con una sola frase logra, en este caso el autor, dar a entender todo lo que le está pasando a su hermana, a Uma, y lo terriblemente traumático que es con solamente esa mención. Además de que es un personaje que se menciona 2 veces y la vez anterior intenta hacer lo correcto, incluso con todo lo que le está pasando, contrario a su hermano, a Fat Billy. Me pregunto si Uma en algún momento irá a terminar con Blake. No sé. También espero que hayan más entregas de la historia de Fat Billy. Podría ser interesante ver cómo se desarrolla su vida, ver cómo espero que Blake sobreviva, cómo espero que a Uma le vaya mejor en la vida, cómo espero que a Hunter lo maten de alguna forma similar al primer capítulo del podcast. Sí, estoy hablando sobre canibalismo. Pero en general me remite a un ambiente muy específico en el cual puedo ver a estos personajes moverse y crecer y existir y tener conflictos. Entonces me gustaría también saber cómo avanza su vida. Bueno, esta fue la segunda historia y avanzamos a la última historia de la noche. Esta última es un relato corto también. Dejé la que considero que fue la historia más fuerte para la última parte y creo que una vez que la escuchen van a estar de acuerdo conmigo. Pero bueno, suficiente introducción. Creo que la única forma de saber realmente qué tanto va a no dejarlos dormir esta última historia es adentrarnos en ella. Entonces, dicho esto, la última historia de la noche: Brasil. Lo despertó el grito o la antesala del grito, ese silencio previo como un pedacito de hielo resbalando por la espalda. Hacía muchas noches que había dejado de tener miedo. La costumbre mata hasta eso. Jugueteó con la idea de taparse hasta el flequillo con todas las frazadas y el acolchado, y nada lo podía tocar, ni el círculo de luna que misteriosamente se colaba siempre por entre las cortinas. Y como siempre, Brasil volvió a inundar su mente. Brasil era donde nacían los sueños que no morían nunca, que ningún silencio o grito podían romper.
Brasil tenía olor a tierra mojada y selva desatada. Tenía olor a jaguar agazapado y ese inconfesable gusto a sangre. Un golpe seco en el suelo de madera. Tampoco eso era nuevo, pero ¿estaba suficientemente lejos Brasil? Si se tapaba hasta el flequillo y apretaba los párpados lo más fuerte que se pueda en el mundo. Pero él se reía de sus juegos. Él nunca había creído en nada que no pudiera tocar. No, tocar no. Apretar entre las manos hasta que se destroce. Ahogar, masticar, matar. El jaguar puede perforar con sus colmillos el cráneo de sus víctimas, recitó sin voz. La anaconda se enrosca alrededor de sus cuerpos y los sofoca, quiebra todos sus huesos hasta volverlos pulpa. Él le había quebrado un hueso una vez. Lo había obligado a contar una historia sobre una caída de la bicicleta, demasiado verdín en el cordón, y claro, resbaloso. Ella había decorado su yeso con pájaros de colores y ojos de millares de criaturas de fantasía. Solo por eso, y por su mano hábil recorriendo los bordes de cada raspón. Era su deber casi. Al mundo le importa poco si tenés 8 años o 1.000.000, o si apenas te elevas del suelo 1,5 metros. Los mejores enemigos nunca se meten con alguien de su tamaño. Ni siquiera hundió los pies en las pantuflas de cocodrilo. Ya no importaba en absoluto resfriarse. Y el jaguar y la anaconda con sus ojos brillando en cada rincón oscuro. Por favor, que pueda, que lo encuentre, que me anime. Por favor, que se abra la tierra y esté en China. Por favor, que no haya infierno ni nada. Y que alguna vez pueda ver Brasil. Sabía dónde lo guardaba él. No era ningún secreto. Le encantaba mostrárselo, pero no lo toques nunca porque te muelo a palos, pendejo. Y él asentía cada vez, con los ojos enormes. Cuando lo tomó en las manos, sintió el escozor de cada golpe. Era pesado, más pesado de lo que se imaginaba. Por favor, que pueda levantarlo, que pueda soportar el peso, que no me hunda en el piso que ahora es mar. No sé nadar como la anaconda y el jaguar. Abrió la puerta y ya no podía dudar. La habitación olía vagamente a incienso y ron. Apuntó al medio de su frente y disparó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Hasta que ya no había nada más que disparar, hasta que ya no había silencio más perfecto. Y apretó los ojos e igual lloraba, pero te la buscaste, hijo de puta. Te la buscaste, papá. Y Brasil queda más cerca de lo que vos pensás. Esta fue la última historia corta de la noche. ¿Qué les pareció? La verdad es bastante fuerte y la idea de que tenga que ser un niño tan pequeño el que acabe con la vida de su propio padre por lo que está haciendo, por pegarle a su madre, es sumamente fuerte. Y la peor parte de la historia es que es algo que pasa, es una realidad que si bien no todos tenemos cerca, la verdad es que en todos los países se está dando en este momento. Lo que pasa es que eso, no todos conocemos personas que están pasando por ahí, o al menos no tenemos conocimiento de que esto está pasando tan explícitamente. En general, los 3 cuentos de hoy, como les dije desde el puro inicio, tratan sobre cómo los mismos humanos pueden ser los monstruos, cómo uno mismo puede ser el monstruo, cómo la gente que lo rodea puede ser los monstruos, cómo nuestros padres pueden ser los monstruos, cómo incluso en una familia en la cual se espera o se cría a las personas para ser de ciertas formas, incluso puede haber un rayo o una luz, un halo de esperanza, como por ejemplo en el cuento de Fat Billy. Pero sí, en general, y de hecho esto es un comentario que me dejaron en uno de los clips sobre los capítulos, que habla sobre fantasmas, y me dijeron lo que dan más miedo son los vivos. Y claro que lo que dan más miedo son los vivos, porque la verdad es que quién más que el humano hace la cantidad de cosas que hacemos como raza, simple y sencillamente por demostrar que somos mejores, por demostrar que tenemos más poder, incluso porque queremos, porque la sociedad misma nos dice que tenemos la capacidad, la potestad de exigir cosas a otros, simple y sencillamente por ser quienes somos. Y eso realmente es lo que más me da miedo. Me da incluso más miedo que
la niña del aro, que ya saben que es uno de mis mayores traumas de la infancia, adolescencia, prepubertad, pubertad, adultez. En este momento todavía me da mucho miedo. Pero bueno, esas han sido las 3 historias de la noche. Espero que les hayan gustado bastante. Espero que tengan mucho miedo el día de hoy. Espero que no puedan dormir. Ese es uno de mis metas como podcaster en esta vida. Además, les quiero recordar que estamos presentes en la gran mayoría de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos de nuevo estoy hablando en plural, yo y todas mis personalidades. Tengo el podcast subido en diferentes plataformas, tanto Spotify, la plataforma de Apple, la plataforma de Amazon, algunas plataformas que son directamente para podcast. Y esta semana inauguramos el canal de YouTube, que si bien no tiene un video en sí de cada uno de los capítulos, sí van a encontrar el audio con su respectiva imagen, en el caso de que les sea muchísimo más sencillo seguirlo desde esta plataforma. Recuerden compartir el contenido si les gustó, o si no les gustó también pueden, no sé, dilapidarme en internet. Cualquier tipo de publicidad es buena. No, en serio, pueden compartir el contenido si les gustó. Y recuerden que pueden enviar también sus historias, ya sean reales o ficticias, a el correo cuentosdelabruja@gmail.com para que sean considerados para ser parte de un episodio. Por favor, déjenme saber previamente si son ficticios o no, ya que de esta forma me va a ser muchísimo más sencillo clasificarlos en alguno de los episodios, que como pueden notar estamos haciendo uno sobre historias en general del mundo y uno sobre relatos cortos que pueden ser escritos por su servidora. El primero que leímos fue escrito por mí, o que pueden ser escritos por ustedes como parte de la audiencia. Algunos también puede que sean relatos que ya sean de dominio público, por ejemplo algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe, que me parecen bastante interesantes para compartir con ustedes. Sin más, espero que pasen una muy bonita noche y recuerden que espero que no puedan dormir.